Hola niñas y niños de séptimo, el objetivo de este video es que podamos repasar algunos conceptos que yo noté que le estaban complicando un poquito más y que veamos ejemplos de pregunta aplicando las principales ideas de la unidad. Ya. Lo primero que tenemos que recordar son las características de la República Democrática en Chile. Son 4, que es la primacía de la ley, la división de poderes, la elección periódica de autoridades y la participación ciudadana. El primer elemento o característica de nuestra República Democrática, que es la primacía de la ley, tiene que ver con que todas las personas, autoridades y ciudadanos deben obedecer las leyes que aparecen en nuestra Constitución. El segundo elemento es la división de poderes, que es una forma de hacer que el poder no se concentre en una sola persona o institución, y este se divide en 3 funciones, que son administrar y gobernar el país, que le corresponde al Poder Ejecutivo, crear las leyes, que le corresponde al Poder Legislativo, y administrar justicia, que le corresponde al Poder Judicial. La elección periódica de autoridades también tiene como finalidad que no se concentre el poder en una sola persona o institución, y además tiene como función hacer que las autoridades representen a los ciudadanos, ya que son ellos quienes los van a escoger. Y también tenemos la participación ciudadana, que es la manera en que la ciudadanía participa en la toma de decisiones, ya sea a través del voto, a través de la participación en partidos políticos o en organizaciones sociales, como por ejemplo la Junta de Vecinos, fundaciones, o simplemente a través de la ayuda solidaria que uno pueda dar a otras personas. Teniendo en cuenta esto, vamos al primer ejercicio. Dice, ¿qué elemento de la República de Chile aparece en la imagen? Y recordamos entonces que hay 4 elementos de la República de Chile que le hacen ser democrática: primacía de la ley, división de poder, elección periódica de autoridades y participación ciudadana. Nos enfocamos entonces a ver qué es lo que aparece en la imagen y dice, ciudadanos votando en elecciones del 2013. Entonces, si yo veo que hay personas que están votando, automáticamente voy a saber que eso corresponde a la participación ciudadana. Es una forma en que la ciudadanía está tomando una decisión de cómo debe funcionar el país. Segundo ejercicio, dice, ¿qué elemento de la República de Chile aparece en la imagen? Y nuevamente recordamos que son 4 los elementos de la República Democrática en Chile: primacía de la ley, división de poder, elección periódica de autoridades y participación ciudadana. Veo la imagen y me doy cuenta de que lo que aparece es la Constitución Política de la República. Y yo ya tengo que saber que la Constitución es el libro que contiene las leyes fundamentales de un país. Entonces, si sé que la Constitución tiene leyes, automáticamente voy a saber que en este caso la alternativa correcta es la letra A, primacía de leyes. Recordemos entonces que la Constitución es una expresión de la soberanía, es el lugar, el libro en el cual se contienen las leyes que dan orden a nuestro país y que además contiene nuestros derechos y nuestros deberes. En la Constitución actual se está realizando una gran crítica en torno a ella debido a que se argumenta de que no es una expresión de soberanía completa en la actualidad, debido a que no fue la ciudadanía la que votó si aceptaba o rechazaba lo que contenía esta Constitución. La Constitución actual fue creada en 1980 durante la dictadura militar, donde no existía ni siquiera la libertad de expresión ni el voto para poder tomar decisiones. O sea, la ciudadanía no era soberana. Por lo tanto, lo que actualmente se exige es que en esta nueva Constitución que se vaya a crear, la gente pueda decidir si la acepta o la rechaza. Teniendo en cuenta entonces que la Constitución debería ser una expresión de soberanía, resumimos entonces de que en ella se encuentran las leyes que ordenan al país y los derechos y deberes fundamentales de las personas. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponden a ejemplos de soberanía? Tenemos derecho a voto, la existencia de una constitución en un país y tener la posibilidad de ir a comprar a un mall.
Como nos estamos refiriendo al estudio de la organización de nuestro país, tenemos como opciones correctas la número 1, que es tener derecho a voto. Los ciudadanos expresan directamente su opinión. Y la número 2, que es la existencia de una constitución en un país, donde se contienen las leyes de cómo se debe organizar a Chile y los derechos y deberes de la ciudadanía. ¿Ir a comprar un mall? No, porque es una acción de la vida cotidiana, donde tiene que ver con una libertad de lo que uno puede consumir, pero no tiene que ver directamente con un derecho político. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería la A, 1 y 2. Poderes del Estado. Acá, niños y niñas, tenemos que entender que ya tenemos claro que existen 3 poderes, pero como características, como elementos de estos poderes, cada uno va a tener una función que es la tarea a la cual se deben dedicar, un cargo o autoridades en las cuales trabajan en este poder, y las instituciones que son el lugar donde funciona este poder. En este caso, el poder ejecutivo tiene como función administrar y gobernar el país. Las autoridades que trabajan en este poder son el presidente, los ministros, los intendentes, los gobernadores y los alcaldes. Y el lugar donde lo hace, por ejemplo, el presidente, es la moneda, que corresponde a la foto que tenemos acá. El poder legislativo tiene como función aprobar y crear leyes y fiscalizar al poder ejecutivo. Las autoridades que trabajan cumpliendo esta función son los diputados y senadores, y lo hacen en su institución, que es el Congreso. El Poder Judicial se encarga de administrar la justicia y seguir causas civiles y criminales. Las autoridades que trabajan en este poder son los jueces y lo hacen en las instituciones que pueden ser la Corte Suprema, el Tribunales de Justicia o el Ministerio Público. Veamos ejercicios entonces de cómo detectar estos poderes. Yo veo esta imagen y repaso. Es el Congreso. Entonces, leo la pregunta. ¿Qué poder del Estado aparece en la imagen? Entiendo, ya sé que este es el Congreso, voy a mi tablita y veo que corresponde al poder legislativo. Entonces, mi respuesta sería letra A, poder legislativo. Luego, ¿qué elemento característica de este poder aparece en la imagen? Letra A, función, cargo o institución. Retrocedo a mi tablita y veo que esto corresponde al Congreso, por lo tanto es la institución del poder legislativo. Por lo tanto, en este caso la alternativa correcta sería la letra C. ¿Qué función tiene este poder? ¿Qué función tiene el poder legislativo? Crear leyes y fiscalizar las funciones del poder ejecutivo. Bien. Ahora voy al segundo ejercicio. Veo que está Piñera y Guevara. Guevara es un intendente de la región metropolitana, Piñera es el presidente de la República. Con esa información, yo ya puedo responder las preguntas. ¿Qué poder del Estado aparece en la imagen? Como yo ya sé que aparece el presidente, él corresponde al poder ejecutivo. Entonces la respuesta correcta sería la letra C. Después, ¿qué elemento característica de ese poder aparece en la imagen? ¿Cuál de los elementos del poder? Función, cargo o institución. Piñera es una autoridad del país, por lo tanto, el elemento característica del poder ejecutivo que aparece en la imagen es el cargo. Es la autoridad de este poder la que aparece en la imagen. ¿Y cuál es su función? Gobernar y administrar al país. Si se dan cuenta, es distinto de decir característica, función, cargo e institución. Son 3 cosas diferentes para un mismo poder. De nuevo acá, dice, leemos este titular de noticia. Diputados de Chile Vamos piden que se dé urgencia a proyecto de reformas de pensiones. Aquí, niños, si ustedes leen un titular y se les está pidiendo que identifiquen el poder
al cual se relaciona esa noticia, tienen que fijarse en las palabras claves que le dan la pista. En este caso, la palabra clave que nos da la pista es diputados y reformas. Los diputados se encargan de trabajar haciendo leyes y reformas. Por lo tanto, ¿qué poder del Estado aparece en la imagen? Si yo sé que los diputados trabajan en el Congreso, ambos aspectos corresponden al poder legislativo. Luego me preguntan, ¿qué elemento característica de ese poder aparece en la imagen? Acá aparecen dos, que son la función y el cargo. Aparecen los diputados, que son un cargo del poder legislativo, y también aparece su función, que es crear proyectos de leyes, reformas. ¿Cuál es la función entonces de ese poder? Crear leyes. Otro caso, tenemos esta noticia, la leemos. De nuevo, busco fijarme en las palabras claves que me permitan reconocer el poder. Caso Nabila Rifo, Corte Suprema desestima femicidio frustrado y rebaja condena a Mauricio Ortega. La Sala Penal del Máximo Tribunal recalificó como delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. En tanto, rechazó la solicitud de la defensa de Mauricio Ortega de anular el juicio que lo sentenció. ¿Cuáles son las palabras claves de este texto? Para reconocer el poder del Estado. Primero, Corte Suprema. Segundo, tribunales. Tercero, juicio. Yo ya sé que esta noticia trata de un crimen y que se está refiriendo a palabras que tienen relación con el poder judicial. Por lo tanto, la pregunta que dice ¿qué poder del Estado aparece en la imagen? ¿Legislativo, judicial o ejecutivo? Yo ya sé que es el judicial, debido a las palabras claves que aparecen en el texto. Como ya sé que se refiere al poder judicial, ahora la pregunta es ¿qué elemento característica de ese poder aparece en la imagen? La función, el cargo, la institución. En este caso, como la noticia es el resultado de una sentencia, de un juicio, tengo que es una función lo que me aparece en la noticia. Se está dando a conocer cuál fue la decisión que tomó un tribunal. ¿Y cuál es la función de este poder, del poder judicial? Administrar la justicia. Decidir qué solución se le da a un crimen cometido. Veamos entonces para resumir. ¿Por qué es importante que exista la división de poderes en un Estado democrático? 1. ¿Porque se evita la concentración del poder en una sola persona? Sí, esa es una de las razones por las cuales se dividen los poderes. 2. Porque a cada poder se le asigna una función distinta y esto facilita la administración del Estado? Sí. En los ejemplos anteriores acabamos de ver cuáles son las tareas, las funciones que tiene cada poder. Y 3. Porque permite que existan dos presidentes provisorios en caso de muerte o enfermedad del presidente o presidenta electa. No. La división del poder no tiene que ver con que existan muchas personas con un mismo cargo. Nosotros tenemos un solo presidente y eso no quiere decir que el poder no esté dividido. Por el contrario, el que exista un presidente y además otras autoridades son un ejemplo de que exista división de poderes. ¿Ya? Por lo tanto, la A3 no es, y la respuesta correcta en este caso sería la letra A. Repasemos también rápidamente lo que tiene que ver con el voto o sufragio. ¿Cuáles son los requisitos en Chile para el voto? Ser mayor de 18 años y no estar condenado a pena aflictiva, es decir, que la persona no esté condenado a estar en la cárcel durante 3 años y 1 día. ¿Cuáles son los requisitos para el extranjero? Que también tengan más de 18 años, no estén condenados a pena aflictiva y lleven más de 5 años viviendo acá en Chile. ¿Cómo es el voto en democracia? En democracia es individual. Cada persona tiene derecho a un voto. Es igualitario. Todos los votos tienen el mismo valor. Por ejemplo, el presidente, por muy presidente que sea, su voto vale lo mismo que pueda valer mi voto. Si yo voy a votar, Camila Jiménez,
tiene el mismo valor en el resultado de conteo de votos si es que estoy votando al lado de Sebastián Piñera. Es voluntario, las personas que quieren van a votar. Es secreto, nadie puede saber el voto que yo doy. Es informado. Las personas, en teoría, deberían conocer las personas por las cuales van a votar y las razones por las cuales van a votar. Y es universal. Nadie puede ser discriminado ni por su género, ni por su condición económica, ni por sus capacidades. Nadie puede ser discriminado para votar. Veamos estos ejercicios. Dice, ahora que ya sabes quiénes tienen condición de ciudadano o ciudadana en Chile, a continuación te presentamos algunos casos donde tendrás que determinar si estas personas lo son o no. Andrea tiene 46 años, trabaja en una bencinera en la comuna de San Bernardo desde que llegó de su país natal, Colombia, hace un año. ¿Tiene condición de ciudadano? ¿Por qué? Veamos. Los extranjeros, ¿qué requisitos tienen? Ser mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva y llevar más de 5 años viviendo en Chile. Andrea tiene 46 años. ¿Cumple con el primer requisito? Sí. Es de Colombia y vive en Chile hace un año. ¿Podría votar entonces? No, porque lo que se pide es que lleve más de 5 años viviendo en Chile. Entonces, ¿tiene condición de ciudadano? No, porque lleva solamente un año viviendo en Chile. Segundo caso. Luis cometió un delito grave y por ello debe pasar 4 años detenido. Mientras cumple su pena, aprendió el oficio de carpintería y espera poder salir pronto a trabajar. ¿Tiene condición de ciudadano? Revisemos los requisitos. Ser mayor de 18 años y no estar condenado a pena aflictiva. Es decir, no estar condenado a la cárcel por más de 3 años. Volvemos a su caso. Luis cometió un delito y está en la cárcel y tiene que estar ahí por 4 años. Por lo tanto, ¿tiene condición de ciudadano? No, porque tiene una condena de pena aflictiva por más de 3 años y un día. Por lo tanto, él no tiene derecho a voto o a sufragio. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a requisitos para ser ciudadano con derecho a sufragio? ¿Tener 21 años de edad? No, porque se pide 18. ¿Tener nacionalidad chilena? Sí, en el caso de los chilenos. ¿No haber sido condenado a pena aflictiva? También. No puede haber una condena por más de 3 años y un día. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. Eso sería, niños. Cualquier duda que tengan, les pido por favor que me escriban a mi correo. Y espero que estén muy bien. Un abracito para todos y todas.